Ya, vengo llegando de la grabación de mi hijo menor, que salió del colegio. Me tomó un par de copetitos en la grabación de mi hijo. Así que ahora nada, voy a cachar qué cosas escribo. De hecho, hoy día mientras estaba en la graduación, me acordé de cosas porque estaba ahí, ¿cachai? Y se te viene un recuerdo a la cabeza. Así que estaba como weón ahí escribiendo cosas que me acordé. Ya, vamos a ver cómo sale. Anécdotas mix, como siempre. Han funcionado súper bien el tema de palabras antiguas de Chile, programas de televisión antiguos, y me acordé de tradiciones que yo recuerdo de cuando era chico, en los años 80, 90, que me pueden poner en los comentarios si todavía siguen así tal como yo me acuerdo, o como que o han ido mutando, ¿cachai? O como que ya no es lo mismo. Por ejemplo, el tema del conejito de Pascua, los huevitos de Pascua. Yo me acuerdo que mis papás me escondían de verdad los chocolates, pero dentro de la casa, no en el patio. Había como el típico mueble, yo creo que casi todos tenían ese mueble, que era el mueble grande, donde iba el equipo de música ese grande, ¿cachai? Con el tocadisco, con los cassettes y con la radio, con la cuestión que uno hacía así. Y que tenía hartos como estantes y cosas así para abrir. Y ahí me acuerdo que, no sé, pues uno abría un cajón y habían como unos platitos y ahí adentro habían tres huevitos, en otro lado habían tres más, cuatro, no sé. Y en esa época yo creo que nosotros fuimos como la primera generación del tema de los huevitos, porque yo creo que cuando mis papás eran jóvenes o niños no se hacía esa weá. Entonces seguramente como que en los años 80 empezó esa tradición. No sé si alguien que es un poco más viejo se podrá acordar si en los años 70 o 60 ya se hacía eso. Yo me acuerdo que en el colegio nos hacían agarrar un huevo de verdad, sacarle como el relleno, uno le hacía un hoyito bien chiquitito, le sacaba ahí el relleno, la yema y la clara, y te hacían pintar los huevos, que en el fondo esa es la tradición original, ¿cachai? Pintar los huevos. Aquí te venden los huevos duros, te los venden pintados como de Pascua. Por ejemplo, yo siempre compro una cajita de 10 huevos normales y 10 huevos duros que vienen cocidos, pero vienen con las cáscaras así como de colores. Entonces eso es rico para de repente uno se lleva un sándwich con jamón y queso, lechuga, y le metí unas torrejitas de huevo así, huevito duro y le echaba un poquito de sal. Esa tradición no sé si antes de mi generación era como tan fuerte. Lo otro era el tema ¿cómo se llama? El ratoncito. Ratoncito de los dientes. Cuando a uno se le salía un diente, dejaba ahí el ratoncito debajo de la almohada o lo dejaba ahí en un lugar y el ratoncito de los dientes te dejaba plata, me acuerdo. Era bacán esa sensación, a mí me gustaba, esa como cosquillita que daba en la encía, cuando el diente ya estaba a punto de salirse y uno ya lo movía, lo giraba, weón. Esa sensación como cosquilleo en la encía como que no sé, me gustaba, era un buen recuerdo. Y habían varios métodos, pues, weón, ¿cachai? Como amarrarse el diente, ¿cachai? Y cerrar la puerta, o sea, amarrarlo a la puerta y cerrar la puerta. Yo me saqué varios dientes con varias técnicas diferentes. Me saqué una con el tema de la puerta y yo generalmente me lo saqué así que los empezaba a dar vuelta. Cuando ya cachaba que estaban sueltos, los empezaba a dar vuelta, me acuerdo. Pero yo creo que para todos fue heavy. La primera vez, el primer diente que se te salió, yo me asusté, pues, bueno, por la cantidad de sangre que sale. Bueno, la Navidad, antes yo contaba hartas veces esto. De hecho, yo he hecho hartos videos y podcasts de Navidad. Y yo tengo el recuerdo de que la Navidad era diferente antes. Yo creo que por tema económico, de hecho fue por eso. Mi mamá un día habló con la familia y dijo, oye, este año no van a haber regalos para todos, ¿cachai? Porque, por ejemplo, eran 4 hermanas y cada hermana tenía harto hijo, ¿cachai? Y mi papá también tenía hermanas con sobrinos. Y me acuerdo que en esa época mis papás le regalaban a todas sus hermanas, o sea, a todas mis tías, a todos mis tíos, a todos los hijos, a sus abuelos, weón, a los esposos de su hermana, era una cantidad de regalos así, pero grosera. Y yo recibía regalos de todas mis tías, ¿cachai? De mis primos, algunos, los que ya estaban trabajando. Por ejemplo, mi primo Gonzalo, le mando un saludo, con mi sobrino Lorenzo. Ellos ya como tienen 7 años más que yo, igual que mi hermana, entonces ellos ya empezaban a regalar, porque ellos ya tenían poder adquisitivo, porque ya trabajaban, entonces ellos empezaban a hacer regalitos ya para Navidad de parte de ellos, ¿cachai? Como de su bolsillo. Pero me acuerdo que nosotros pasamos la Navidad en Villa Alemana y como íbamos todos para allá, todas las tías, todas las hermanas, todos los primos, y el árbol era una weá maravillosa, weón. Yo me acuerdo que apagaban todas las luces del living mientras estábamos cenando y quedaban las puras luces del árbol, que en esa época eran así como que pestañaban con colorcito y todo eso. Y era un cerro, weón, era un cerro de regalos.
porque había no sé cuántos niños, muchos niños. Yo creo que ahora ya eso no se hace. Por lo menos, mira, creo que esto fue final de los años 90 donde ya se decidió que eso no se podía seguir haciendo por una cuestión económica que no daban los números pues, bueno, para regalarle a toda la gente, imagínate. Ay, y me acuerdo el viaje al otro día, cuando pasamos la Navidad en mi casa, solo la familia, que somos los cuatro, yo, mi hermana, mi papá y mi mamá, al otro día siempre hacíamos como un tour, pues, bueno, ¿cachai? Por Belloto, me acuerdo, Villa Alemana, Peña Blanca, que era donde teníamos familiares. Y me acuerdo que íbamos en el auto, bueno, y yo veía a todos los niños en diciembre, bonito, con sol, bueno, en verano, los niños con sus camisetas de Colo-Colo, pero no solo la camiseta, sino que las calcetas, los zapatos de fútbol, los shorts y la camiseta de Colo-Colo que decía Lanchila, que me acuerdo. Las pelotas, los guantes de arquero, las bicicletas, weón. Las niñas con las muñecas, los weones tirándose agua con pistolas de agua. Todos los niños olían a Axe o a colonia de esa colonia inglesa, todos andaban olorositos, weón. Era bonito, yo me acuerdo que yo era niño y yo disfrutaba tanto ver a los otros niños jugar con sus regalos nuevos. Y más encima yo iba contento con mis regalos y yo sabía que a la casa que fuera me iban a llegar más regalos, pues bueno, entonces era una Navidad tan diferente, bueno, a como es ahora, yo creo. Por ejemplo, a mí mis hijos a veces ni me piden regalos. Yo le digo, ¿ya quieres querer para Navidad? No sé, me dicen, ve tú, así como que me da lo mismo. Claro, por un lado es bueno, pero por otro lado es como raro porque cuando uno es niño tiene como ese deseo de que lleguen las 12 y abrir el regalo y la emoción. Cuando ellos eran más chiquititos, sí, pues me pedían cosas bien específicas. Entonces me acuerdo que estábamos en la cena y estaban desesperados, weón, en la cena. Bueno, yo trato de traer un poco las tradiciones que yo tuve en Chile acá, pero por ejemplo aquí no podíamos esperar hasta las 12 para abrir los regalos. Entonces, por ejemplo, cenábamos como a las 8 y cuando terminábamos de cenar abríamos los regalos, como a las, weón, 10 de la noche, no sé. Hay otra gente que lo hace así que al otro día, porque en realidad al otro día es la Navidad, pero yo traigo un poco las tradiciones de allá un poquito para acá, ¿cachai? Pero estos últimos años no han querido nada, o de repente no, dame plata, es como, y yo digo, pero es como penca, porque ellos llegan acá y está el árbol vacío, weón. Entonces al final yo siempre les compro otras cositas, unos perfumes, una cosa, para que haya alguna weá debajo del árbol, pero la Navidad de los años 80 y 90 para mí era una weá maravillosa. Me acuerdo cuando íbamos a esas ferias de Navidad, donde vendían las guirnaldas, esas cositas, esos adornos de Navidad que si se caían se quebraban, y como yo tenía gatos, weón. El árbol a veces aparecía, no a veces, muy seguido, aparecía en el suelo, amanecía en el suelo y todas las weas quebradas, porque los gatos empezaban a wear con eso. Los cumpleaños, weón. Los cumpleaños de los años 80, los vecinos, los compañeros del colegio, con ese mantel típico de plástico de cumpleaños, ese chocolate amargo, calentito, weón, esos platitos de cartón donde te servían tu pedacito de torta. Me acuerdo de esas tortas que traían como esas perlas, puta, que eran duras esas weas, que eran como unas perlas así, pero como plateadas o blancas. Y puta, que eran duras las weas, no sé cómo uno no se hacía mierda en los dientes. Y me acuerdo que en ese platito, al final te daban tu pedacito de torta para llevarte y te metían así como al lado, como papitas, ramitas, soufflé, y te lo envolvían como en una servilleta. Y uno llegaba a la casa y estaba la torta con ramitas incrustadas, papitas fritas, soufflé, y uno se bueno, feliz. Yo me acuerdo que me ponía a ver monitos, no sé, al otro día, con un vaso de leche, me comía la torta, el pedacito de torta con manjar, mil hojas, weón, no sé, qué eran las tortas típicas, con esas pelotitas que dije, y comiendo las cositas para picar, que ya estaban todas blandas las weas. Los juegos, me acuerdo, que todos los cabros transpirando, weón, jugando en el patio al pillar o a la pelota, weón. No sé, para la gente que tiene mi edad y lleva, por ejemplo, a su hijo ahora a los cumpleaños de niños, no sé si ellos notan una diferencia entre los cumpleaños a los que nosotros nos invitaban cuando éramos niños, y los cumpleaños de ahora. O a lo mejor siguen similares, no sé. Las bebidas, weón, los jugos, incluso había cumpleaños donde no habían bebidas, habían jugos, esos como los jugos que hablamos el otro día, como los Caricias, los Yupi, weón. ¿Qué otra cosa? La sorpresa. Te daban, en cada niño tenía un platito de cartón, una sorpresa que era una cosita así como de cartón con un juguetito chiquitito de plástico, weón, más dulcecito. Estaban las cornetas, que eran esas cuestiones de cartón con la parte donde uno soplaba era de plástico, y que en la parte de atrás tenía como papel así cortado en tirita. Entonces cuando uno soplaba sonaba y los papeles hacían así. Esas weas serpentinas, weón. Los globos.
Las piñatas, weón, puta, qué recuerdo. Y yo no sé, por eso te digo, sería bueno que la gente de mi edad o no, de la edad que sea, pero que ahora tiene hijo y le toque llevar a su hijo al cumpleaños, a los cumpleaños, si tienen como cosas similares. Y yo me acuerdo que, sobre todo los cumpleaños de compañeros de colegio cuando uno era chico, y los de vecinos también, todos los niños, weón, llegaban con camisa, peinaditos, weón. Claro, yo tenía cumpleaños el 30 de diciembre, entonces hacía calor, pues, weón. Pero, por ejemplo, yo a veces iba a otros cumpleaños que eran en invierno y los niños con camisa, con un chalequito bonito, con weón zapatos y todo impectado, weón, olorosito, weón, peinado. Yo no sé si se seguirá dando esa cuestión. Y me acuerdo que, claro, algunos papás estaban ahí y al final los papás se quedaban como conversando entre ellos en la casa y los niños salían a jugar. Me acuerdo que yo tenía una amiga y yo conté una historia a ella, que la mamá era muy amiga de mi mamá. Y ellos vivían en un edificio que creo que era Santa Julia, que era en un edificio que tenían como unos estacionamientos muy grandes, muy grandes. Y eran unos edificios como de metal, que tenían como unos pilares de metal. Y más encima, en ese complejo de edificios vivían muchos niños. Entonces eran la persona que tenía cumpleaños ahí, invitaba a todos sus vecinos, más a los compañeros del colegio. Entonces, weón, era una horda de pendejos, weón, gritando, jugando, puta que lo pasaba bien, weón. Y cuando tu papá te decía o tu mamá te decía, ya, nos tenemos que ir, o tú veís que tu papá te pasaba a buscar, puta era penca, más encima que uno siempre como que le gustaba una niñita, sobre todo las niñitas nuevas, las vecinas, por ejemplo, ¿cachai? Porque a las compañeras de colegio uno ya las cachaba, pero la persona que estaba de cumpleaños siempre invitaba vecina o amiga o amigo, y siempre había una de esas niñitas como que a uno le llamaba la atención, ¿cachai? Porque era como algo nuevo, pues no era la compañera que veis todos los días. Y la otra vez conté también el tema del Festival de Viña, y el Festival de Viña era como un acontecimiento, weón, familiar, se compraban cositas para picar, toda la familia reunía, weón, sentada ahí viendo el festival, años 80, años 80, como que años 90, como yo ya era más grande, como que yo ya empecé a prefería salir, weón, que estar viendo ahí el festival, o prefería ir al festival, incluso fui varias veces con grupos de amigos y amigas al festival, pero también, y no solo el festival, por ejemplo, cuando dan Mi Universo, o la OTI, que era ese festival de música. Me acuerdo que Fernando Viergo ganó la OTI, me acuerdo. Entonces siempre habían como la Teletón, para qué hablar, weón. Siempre habían como acontecimientos que era como que reunían a la familia. Bueno, el Happening con weón, Sábado Gigante. Había muchas cosas que reunían a la familia entre la tele y la comida, me acuerdo. La Semana Santa también se celebraba harto, yo creo que no sé si más que ahora, porque encuentro que antes la gente era como más religiosa que ahora. Como que hay mucha gente, incluso yo me incluyo, como que se alejó de la iglesia. Y por ejemplo, como yo iba en un colegio católico, estaba muy fuerte el mes de María. En el Liceo San Antonio, como era cuando estábamos ahí en Once Norte. Entonces el patio del colegio estaba conectado con la parroquia San Antonio. Y nos llevaban en diciembre, durante el mes de María, todos los días, weón, a misa. Y estaban las típicas canciones, pues, weón, que me las sé de memoria. Si me agarraran ahora y me pusieran en una misa de mes de María, me sé todas las canciones, porque eran todos los días, pues, weón. Y al final era bueno porque era como para capear clase, todos iban felices al mes de María, porque al final, weón, puta, prefería estar ahí cantando, weón, weando con los amigos que en la sala aprendiendo. Ah, también las primeras comunión. En los cumpleaños eran muy similar, o bueno, o las primeras comunión eran muy similar a los cumpleaños. Yo nunca he contado esto, mira, aprovecho de contar esta anécdota. Cuando yo hice la primera comunión, normalmente casi todos mis compañeros hicieron la primera comunión en el Liceo San Antonio, en el San Antonio, pero como mi papá era marino, yo hice la primera comunión en la Capilla Naval de La Salina. Entonces yo durante 2 años tuve que ir todos los sábados, en la mañana, weón, me iba caminando. Bajaba, como yo vivía ahí donde estaba la subida de Alessandria, donde está la Copec, la rotonda, había como un cerro, un caminito, entonces yo bajaba por ese cerrito y caminaba hasta la Capilla Naval. Y era raro, era porque los niños que iban al catecismo eran niños mezclados, eran como machucas, ¿sí? Porque eran hijos de oficiales, hijos de altos mandos de la Armada, y habían hijos como yo que eran hijos de suboficiales, pues de cabo, de sargento, ¿cachai? Entonces era raro porque se notaba la diferencia de la ropa, weón, de la marca, las zapatillas, ¿cachai? Los niños que eran hijos de oficiales eran todos así como más claritos, ¿cachai? Y todos los que éramos hijos de su oficial éramos todos como morenitos, ¿cachai? Yo era alto, eso sí, yo era más alto que todos esos weones, pero se notaba la diferencia, weón, en la manera de hablar también.
Yo no, yo era como más, bueno, en mi casa se hablaba bien, yo dije garabato, yo no dije garabato hasta, weón, viejo, pero se notaba también en la manera de hablar. Era increíble como ya ahí se nota como las clases sociales, las diferencias sociales, pero entre nosotros había súper buena onda, todos jugábamos, todos hacían de todo, nadie discriminaba, weón, nadie miraba mal al otro porque usaba ropa que no era de marca, ¿cachai? No, era como, había un ambiente súper, bueno, teníamos algo en común porque nuestros papás eran marinos. Da lo mismo, weón, si eran suboficiales o oficiales o da lo mismo. Entonces yo hice la primera comunión ahí, po, sin ningún compañero del colegio del San Antonio. Lo hice con puros cuicos de hijos de oficiales. No, no, tampoco no, si había re buena onda. Y me acuerdo de que, pero para mi primera comunión, invité a todos mis compañeros del colegio. De hecho, tengo una foto por ahí, no sé si la encuentro. Y a vecinos, invité a vecinos, un primo, el primo Andrés, que era como el único primo de mi edad, por eso me llevaba también con él. Vecinos y compañeros del colegio. Entonces yo andaba con uniforme. Uno generalmente hacía la primera comunión con uniforme, ¿cachai? Ah, bueno, y cuando hicimos la primera comunión en la Capilla Naval, yo era del Liceo San Antonio, pero habían compañeros que hicieron la primera comunión con la insignia de los padres franceses, el San Margaret, habían otros que era del Rubén Castro, estaban todos realmente mezclados, éramos como de liceo y de colegio así, cuico. Entonces, nada, pues, bueno, como digo, era como un cumpleaños. Las mismas cosas que conté recién del platito y la torta, las cositas para picar, los niños sentados en la mesa, todos peinaditos, ordenaditos. Entonces, como el patio de mi casa igual era chico, como que no, éramos muchos niños, no se podía correr mucho. Entonces era como, mamá, vamos a salir a jugar por aquí cerca. Ya, sí, vayan, no. Y me acuerdo que yo andaba con uniforme, con esa banda así como de género, con la cruz de madera acá, y con una chapita. Parece que fue en la época donde el Papa había venido o iba a venir y teníamos como una cosita del Papa. No sé si estoy mezclando anécdotas, recuerdos, pero parece que sí. Bueno, da lo mismo. Claro, puede ser, ¿no? Yo debo haber hecho la primera comunión en el año 87, por ahí, 87, 88 hice la... Puede ser que haya tenido que ver con el Papa, no me acuerdo, me pueden recordar en los comentarios. Entonces me acuerdo, bueno, de que a un amigo se le ocurrió jugar al ring raja. Y yo dije, pero weón, hice la primera comunión, ¿cómo es la cuestión? Entonces un amigo me dice, pero sácate la cruz, po, weón, y juguemos al ring raja. Y efectivamente le hice casi a mi amigo, me saqué la cruz, me la metí en el bolsillo, weón, y los weones jugando al ring raja. Yo era el que más tocaba el timbre y salíamos todos corriendo. Y yo sé que había en casas donde habían viejitos, pues weón, que le iba a costar más que la chucha levantarse para ir a ver, y iban a salir afuera y no había nadie. De hecho, un viejo me acuerdo que nos agarró a chuchar. Cabros de mierda, dijo, cuando los pilla iban a ver. Entonces era raro, después yo me sentí mal, porque en esa época todo era pecado, todo era como grave, bueno, sobre todo cuando uno viene de colegio católico. Me sentí mal esa noche, y decía, y de hecho cuando me confesé, la siguiente vez, bueno, me confesé y conté que había jugado al ring raja, que para mí tiene que haber sido una weá terrible, pero para el cura tiene que haber sido una tontera, pues, bueno. Bueno, ¿para qué hablar del 18 de septiembre? Pero hay un podcast especial del 18, así que sería bueno no entrar en los años nuevos, weón. El tema de la... Hay un vecino que empezó a ver los videos, no sé si se molesta que diga el nombre, se llama Giancarlo. Bueno, él mismo en los comentarios puso. Y me acuerdo que para los años nuevos nuestras familias vivíamos al frente. Entonces nuestras familias como que celebraban juntas, como que íbamos para la casa de ellos iban a la mía. Y nosotros nos poníamos a reventar esas estrellitas, esa cuestión que tú las pelabas ahí, los ponías en una piedra o en el cemento, y le ponías otra piedra encima y lo pisabas y ¡pa! Y me acuerdo que nosotros pasamos a otro nivel. Este weón, en la entrada de su casa habían como unos pilares, como unos muros. No sé de cuánto haber sido, pongámosle, weón, 2 metros, no sé. Entonces estaban esos pilares y ahí estaba la reja que uno abría. Y me acuerdo que este weón en el patio tenía unas piedras así grandes, como de este porte, unos huevillos. Entonces una vez pelamos no sé cuántos de esas huevas de estrellita, que eran esas cositas rojas, esas tiritas, le sacamos el papel, pusimos así un cerro de esas cuestiones, le pusimos así una piedra, weón, así, encima, y nos pusimos arriba de ese pilar. Y de ahí le tiramos otro de esas huevillos, pero gigantes. Y cuando lo dejamos caer, weón, se escuchó, yo creo, en todo Viña esa weón. Y de hecho fue tanto que la piedra de abajo se partió por la mitad, me acuerdo. Y que quedó todo negro el piso, como que, weón, había explotado una dinamita y así. Lo pasamos en la raja, weón. Ya, bueno, hay muchas tradiciones, así que yo creo que esa parte la voy a dejar hasta acá. Y ahora hay tradiciones nuevas que no existían cuando yo era chico. Por ejemplo, eso el baby shower, eso no existía. O esos eventos que hacen para dar a conocer si la guagüita es hombre o mujer. Y resulta que cuando yo era niño eso no se hacía, porque por ejemplo cuando yo nací, mis papás no sabían
si yo iba a ser hombre o mujer hasta que uno nacía, pues, weón. Y yo encuentro que era bonito eso, ¿eh? Yo no sé si me habrán tenido nombre de mujer por si era mujer, pero imagínate que tu hijo nazca y ahí recién saber si es hombre o mujer. Tiene algo bonito, encuentro yo, tiene algo como especial. Entonces por eso nos hacían esos eventos de mierda, porque en esa época era así a la suerte la olla lo que te tocaba. El otro día iba en la bicicleta y yo a veces escucho videos que son como gente que da como tips y cosas así sobre los algoritmos, sobre cómo mejorar este tema de las redes sociales y eso. Yo tampoco sigo el pie de la letra de lo que dicen, pero hay como cositas, extractos que de repente me saltan y digo, eso está interesante, para tomarlo, para probar, ¿cachai? Entonces hay un weón que no me acuerdo quién era, no me acuerdo el weón del video. Entonces le preguntaron qué había que tener para tener éxito en las redes sociales o para generar contenido. Y el weón dijo lo más importante, weón, lo más importante que nadie lo había dicho, que es lo que yo siempre he pensado. La pregunta iba más enfocada a los podcasts. La persona que preguntó tenía ganas de hacer un podcast. Entonces le preguntaba por las cosas técnicas, qué micrófono, qué cámara, no sé, cosas así. Y el weón dijo algo que es algo que yo siempre he pensado y que tiene toda la razón, pero nadie lo dice. Todos te dicen, no, tenéis que usar esta cámara, este micrófono, tenéis que subir videos todos los días a tal hora y vais a tener éxito. Y es la primera persona que yo encuentro que dio en el clavo. Para hacer podcast, sobre todo de anécdota, lo primero que tú necesitáis es dedicarte a vivir la vida, arriesgarte, probar, hacer cosas, salir, conocer gente, bueno, ir a lugares donde nunca he ido, comer guays que nunca he comido, vivir, ¿cachai? Llenar tu vida de vida, llenar tu vida de vida, de cosas que después podáis contar. A mí me ha pasado muchas veces, que ya lo he dicho, que me molesta mucho, que mucha gente me dice que yo invento la historia, las anécdotas, o que estoy contando anécdotas de otra persona, y es absurdo, porque yo no podría contar. De hecho, hay gente que me ha dicho, oye, ¿podríais contar esta anécdota mía? Y yo le digo, no podría, porque se pierde toda la conexión emocional. Yo no puedo contar una anécdota que yo no viví, que yo no vi, que yo no sentí, ¿cachai? No tiene ni un sentido. Entonces, imagínate, yo llevo más de un año haciendo podcast, no sé cuántos capítulos van, mucho, y recién haciendo esto, me di cuenta de la vida bacán que he tenido. Y seguramente mucha gente de mi edad, si se pusiera a hacer podcast o a escribir su vida o a contarlo o a hacer esto, se daría cuenta de toda la experiencia y toda la vida, bueno, que uno ha ido acumulando con los años, ¿cachai? Y a mí esto me ayudó mucho, el tema de los podcasts, porque me ha ayudado mucho a valorar mi vida, a valorarme a mí mismo, ¿cachai? Todas las cosas que me he atrevido a hacer, todos los condoros que me he pegado, todas las veces que me ha ido bien, todas las veces que me ha ido mal, todas las veces que intenté algo nuevo, bueno, las veces que funcionó, que no, cuando estuve en peligro, cuando me enamoré, cuando me cagaron, cuando yo cagué a alguien, cuando, bueno, no sé, una vida así tan... Y que me siento como orgulloso de todo lo que he vivido, de todo lo que he hecho. Y hay gente que me dice, algún día se te van a acabar las anécdotas. Yo digo, no, porque yo sigo viviendo a full, o sea, yo sigo llenando mi vida y de anécdotas todos los días. Entonces yo hay muchas anécdotas que cuento que son de ahora, que son cosas súper actuales. Entonces ya hasta el día que me muera, bueno, voy a estar generando anécdotas nuevas y voy a tener material para contar cosas antiguas, porque a mí me pasa eso, que yo empiezo a contar una anécdota y se te empiezan a abrir como puertas, vais como en un pasillo y se te empiezan a abrir puertas con el mismo tema que te empezás a acordar. Y de hecho, cada vez que termino un podcast, me acuerdo de cosas que dije, puta, no conté esa weá que se me olvidó. Bueno, aquí iba esto. Que eso es tan importante para la gente. Por eso, por ejemplo, un podcast de un joven de 15 años ya es interesante. Pero lo importante del podcast no es que tú repitas. Por ejemplo, yo a veces me topo con muchos podcasts, como ese que conté, ese de cómo tener éxito en las redes sociales, o cómo el tema de los negocios, de cómo, no sé, pues, bueno, de emprender y eso. Y yo me he topado con muchísimos generadores de contenido y gente que hace podcast, que lo único que hacen es repetir algo que escucharon por ahí, o algo que leyeron, o algo que dijo otro weón en otro podcast. Por ejemplo, weón, no sé, por un nombre inventado, así, que citan nombres de weones así de famosos, que se supone que eran inteligentes filósofos, y repiten lo que esa persona dijo. Yo no digo que esté mal, pero ¿por qué ellos asumen que esas personas son más inteligentes que ellos, por ejemplo? ¿Por qué yo voy a estar citando cosas de filósofos griegos, asumiendo de que ellos son más inteligentes que yo, ¿cachai? ¿Por qué? Si al final ellos llegaron a esas conclusiones con respecto a su experiencia, a su vida, ¿cachai? Yo llego a otras deducciones, resultados, en base a lo que a mí me ha pasado, en base a lo que yo he visto, en base a mi experiencia, ¿cachai?
Entonces, yo no creo que cuando citan mucho a otra gente, como que los toman así como mirándolos para arriba, que este weón era muy inteligente. Es la vida que tuvo nomás, ¿cachai? Lo que le tocó vivir, lo que le tocó ver, lo que le tocó aprender. Entonces, para la gente que le interesa meterse en este tema, yo a veces converso con gente. El otro día me encontré con un weón que era saxofonista alemán y nos encontramos, bueno, y estuvimos hablando harto rato. Y el weón me empezó a contar anécdotas y yo las encontré tan entretenidas, las anécdotas que me contaba. Y le dije, weón, vos estáis pintados para hacer un podcast, tenéis más anécdotas que la chucha. Más encima que tiene en común conmigo el tema de la noche, de los eventos. El weón también estuvo en muchos eventos. Y la gente que trabaja o trabajó de noche tiene muchísimas más anécdotas que la gente que no, porque uno tiene una junta de anécdotas durante el día y durante la noche, ¿cachai? O por ejemplo, yo imagino que la gente que trabaja en temas de salud, hospitales, o que son profesores en colegio, tienen muchas anécdotas también porque uno tiene contacto con mucha gente. Entonces, eso, para cerrar, la gente que se interesa por generar contenido y por hacer podcast, por ejemplo, es súper interesante que se dediquen primero a vivir, porque lo primero es la vida real, ¿cachai? Todas las cosas que me han pasado a mí, que yo cuento acá, primero las viví, primero me pasaron, weón, y después uno las cuenta, después uno tiene como material para contar estas cuestiones, para que la gente se entretenga, para que la gente se sienta identificada, para que haya gente que diga, a mí me pasó lo mismo, o algo similar, o voy a tener cuidado para que no me pase eso, ¿cachai? O los mismos jóvenes, a veces me escriben, me dicen, puta, gracias por tu consejo, gracias, eso me ayudó mucho. O hay gente a veces que me dice que está pasando justo por un momento una situación similar y que ese podcast en especial o esa anécdota le ayudó mucho como para despertar, ¿cachai? Como para retomar el tema, ¿cachai? Y como una herramienta, ¿cachai? No es que tienen que hacer exactamente lo que yo hice, pero ayuda, po. Obviamente ayuda. Yo también, yo escucho y veo hartos podcasts y como digo, yo nunca he sido bueno para tomar al pie de la letra todo lo que dice alguien, sino que uno va tomando, escucho harto, entonces estoy tomando, esto me interesa, tomo esto de este weón, tomo esto de acá y voy armando mi propia como estrategia. Lo otro con el tema de la... A mí me gusta hablar de los años 80 y 90, weón, sobre todo los años 80. Es que los años 80 tienen algo tan especial, weón. Fue una época donde pasaron muchas cosas y casi todo lo que hay ahora, en cuanto a música, película, todo, moda, weón, todo está como reciclado de los años 80. Es increíble la weón. Y el otro día vi un canal de YouTube que algo que habla de los 80. Entonces te cuenta puras cosas de los 80. Y a veces te cuenta películas de los 80. Y empecé a ver esa cosa mientras llegué, me hice unos pancitos acá con jamón y queso al horno. Entonces llegué, un vasito de leche y me puse a ver eso después del trabajo. Y weón, empecé a ver el video y se me empezaron a despertar los recuerdos, weón, de películas. Y yo a mis hijos, yo les mostré muchas películas de los 80 cuando ellos eran chiquititos. Yo en el computador bajaba todas esas películas así pirateadas, weón, y les mostraba todas las películas que yo había visto cuando niño. Por ejemplo, Cocoon les mostré, bueno, E.T. obviamente, Superman, la antigua, los Gremlins, ¿qué otra cosa? Los Critters, bueno, Volver al Futuro hasta el día de hoy la seguimos viendo, que es mi película favorita, ¿sabes? Bueno, los de Star Wars también. ¿Cómo se llaman? ¿Los Goonies? ¿Goonies se llaman? Sí, esa. El hombre lobo quinceañero creo que se llamaba, que era el Michael Fox, que en la época como de más boom de la película de Volver al Futuro, le hicieron hacer esa película que él era un hombre lobo. Y después le empezó a mostrar ya películas que son como, no son tan para niños, como Generación Perdida, que era excelente también. Y ahora, por ejemplo, estamos viendo una serie que se llama Black Mirror, que está en Netflix, que la recomiendo muchísimo. Son varias temporadas y son pura historia, como de ciencia ficción, de misterio. Casi todas tienen que ver con algo como de tecnología, como un poco del futuro. Más o menos todas tienen que ver con eso. Y al empezar a ver esa serie, se me abría un recuerdo del tema de series que se parecen mucho. Yo creo que Black Mirror está hecha por gente de la edad de uno que se crió viendo Dimensión Desconocida, Cuentos de la Cripta, y había unas películas que venían varios cuentos que se llaman Cuentos Asombrosos, también que uno las arrendaba. Yo las arrendaba en el Blockbuster, me acuerdo, y creo que eran de Steven Spielberg, esa de Cuentos Asombrosos. Yo creo que la gente que está haciendo esta serie se inspiró mucho en eso. Entonces, bueno, cuando empecé a ver Black Mirror, empecé a llegar a mi casa, y como yo llego como a las 7 a mi casa, a veces llego más tarde porque voy al gimnasio, pero es como a la hora que llego y me como alguna cosita, a veces más fuerte, a veces como un pancito, como una cosita más liviana, y me puse a ver Cuentos de la Cripta, Dimensión Desconocida, pero la de los años 80, incluso con el doblaje en español, que era el mismo que yo veía,
Qué recuerdo, weón. Y habían capítulos que yo me acordaba, weón. Yo los empecé a ver y digo, weón, pero yo me acuerdo. O sea, a medida que lo empezaba a ver, me empezaba a acordar de todo el capítulo completo. Y eran bacanes. Y hay escenas a mí de algunos capítulos de Dimensión Desconocida. Bueno, la intro, para qué hablar, esa música es maravillosa. Y por eso me gusta mucho la serie Black Mirror, porque tiene mucho de eso. Tiene esa como esencia, weón, de historias que te sacan de tu realidad y son historias tan buenas, bien escritas, weón, que te sacan de la realidad por un momento y te llevan como a ese mundo así de fantasía que en realidad Black Mirror de fantasía no tiene tanto, weón, porque son cosas que yo creo que hay muchas de las historias que tienen como adelantos tecnológicos y cosas así como muy futuristas. Yo creo que, weón, en un futuro no muy lejano, muchas de las cosas que aparecen en Black Mirror de verdad se van a poder hacer. Como entrar como una realidad virtual, weón, o que te pueden como transformar tus recuerdos a imágenes. Creo, de hecho, eso ya se hizo una vez, en un experimento hace muchos años. O ver lo que tú estás viendo, o grabar lo que tú viste durante el día. Yo creo que todas esas weas muy luego, weón, ya se van a poder hacer si es que ya no se pueden hacer ya. Ah, bueno, como conté que me empezó a comentar un vecino que vivía al frente de mi casa. Nosotros teníamos como hartos vecinos de la misma edad en la calle, en el sector. Y me acuerdo que en una época, en la época que estaba Michael Jackson así, pero weón, full, así, furor máximo, nosotros hacíamos como show. Había una pieza que estaba en mi casa había una pieza que era para guardar los cachureos, que después esa fue mi pieza, que estaba llena de cosas, así como que cualquier weá que había, oye esto, tíralo a la pieza, era como la pieza de los cachureos. Después cuando yo era más grande, pues yo en esa época tenía una pieza con mi hermana, pues bueno, en la misma pieza teníamos 2 camas, y para mí era tan desagradable, no por ella, sino que porque yo abría los ojos en la mañana, y lo primero que veía era Miguel Bosé, Luis Miguel, y más encima me acuerdo que yo una vez me acerqué yo encontraba rara la foto de Miguel Bosé. Y yo un día me empecé a acercar y tenía como una camisa como abierta y la habían dibujado con un lápiz como unos pelos saliendo de la camisa, me acuerdo. Bueno, entonces cuando a mí me cambiaron para esa pieza, yo feliz porque era más independiente, bueno, la pude decorar como yo quería, bueno, no tenía que estar con Miguel Bosé y Luis Miguel ahí. Bueno, encima que a veces mi hermana invitaba a las amigas y yo tenía que estar ahí, bueno, con las amigas ahí, y la penca, la weón. Bueno, entonces esa pieza de atrás la usábamos para hacer shows. Me acuerdo que mi amigo, el vecino al frente, tenía una parca roja y tenía una parca blanca, me acuerdo. Entonces la parca roja me la ponía yo, me mojaba el pelo y mi papá tenía esos lentes Ray-Ban así como de aviador y habían como unas luces de roja, weón, como de escenario. Entonces, incluso no sé si me falla la memoria, pero parece que hasta les cobrábamos entrar a los otros niños, ¿cachai? Y era como yo hacía de Michael Jackson y mi amigo, como era más blanco, yo hacía de Michael Jackson porque era negro, o sea, era como moreno, pelo negro y todo. O sea, en esa época yo en los veranos era, weón, como Ronaldinho, así de porque estaba todo el día el sol. Entonces, de verdad era súper oscura la piel. Y mi vecino, como era más blanco, de hecho él tenía, si no me equivoco, tenía los 2 apellidos italianos, bueno, ¿no? Si no me equivoco, tenía los 2 apellidos italianos. Entonces en esa época estaba Andy Gibb, me acuerdo, de los Bee Gees. Había un hermano, parece, que después se tiró como solista y usaba una chaqueta blanca. Entonces este weón se disfrazaba de Andy Gibb con esa parca blanca. No me acuerdo qué hacía, no me acuerdo si bailaba, yo bailaba recharcha, no sé qué habrá hecho este weón. Pero jugábamos a eso, como a hacer como esos espectáculos y los niños sentados en silla y todo eso, weón. Creo que él era como 2 años mayor que yo. A lo mejor él tiene un poquito más de recuerdo de eso y lo puede poner en los comentarios, pero hacíamos esa cuestión también. En uno de los podcasts, hoy tengo como una espinilla en la cabeza, perdón, me la rasqué recién y me dolió más que la chucha. Esa que te estoy rascando en la cabeza y te pasé a llevar como una espinilla. Bueno, hace varios podcasts atrás, de hecho podría ser que incluso el año pasado fue eso, conté una anécdota de que alguien acá, cuando yo le dije que era chileno, me dijo Carlos Caselli, me dice, y se acordó de Carlos Caselli. Era como la conexión que tenía esa persona de Chile era Carlos Caselli, porque su papá había sido fanático de Carlos Caselli, tenía póster en la pieza pegado a Carlos Caselli, alemán, 100% alemán. Y me acordé, no sé si lo conté eso en esa ocasión, yo siempre he sido de Colo-Colo, pero obviamente un cariño especial con Everton, o sea, como Everton Colo-Colo. Pero cuando jugaba Everton Colo-Colo, yo era el Colo. Entonces un día mi papá me llevó al estadio Sausalito, bueno, y yo fui solo con él. Entonces mi papá me dijo, pero guarda la bandera de Colo-Colo, bueno, guárdala porque aquí estamos de visita, ¿cachai? O sea, no, ándate con cuidado. Entonces empezó el partido, bueno. Mira, para resumir, Colo-Colo ganó 4-0, ¿sabes? Y cuando Colo-Colo metió el primer gol, mi papá me estaba diciendo todo el rato, guarda la bandera.
cuando Colo-Colo metió el primer gol, el estadio era blanco entero. Era toda la gente de Colo-Colo en el estadio. Entonces se cagó la risa y me dice, ya saca la bandera, weón, si no pasa nada. Aparte que en esa época no existía el peligro que hay ahora, pues bueno. Ahora te ven con otro color. Es tan absurda esa weá. Mi equipo es azul y el otro es blanco y soy capaz de pegarle a un weón que tiene una polera blanca porque yo tengo una polera azul. O incluso matar a un weón porque le gusta un equipo de fútbol que usan una camiseta de otro color. Es una weá tan absurda, o sea, no tiene ningún sentido. Tú podís, claro, te puede gustar un equipo, ser fanático de un equipo, pero no tenéis por qué pasar la rivalidad a ese extremo, ¿cachai? De agarrarle mala, incluso a agredir a alguien porque eso es otro color de camiseta. Y en esa época dejaban tirar esas como, ¿cómo se podría decir? Como esas guirnaldas de papel, que esos son como esas tiras de, weón, esos rollos de papel que los tiraban a la cancha, sobre todo cuando entraban los equipos. Y en esa época se empezaban a jugar y la cancha estaba llena de esas weas todavía. Y las sacaban un poco, pero estaba llena de, incluso sobre todo en las partes como más cercanas como a los corners o a los laterales. La cancha estaba llena de esas tiras de papel. Oh, las pinillas, weón. Y de repente, weón, Carlos Caselli estaba jugando ese partido. Yo nunca me voy a olvidar lo rápido que era, weón. Las patas no se, era como el corre camino, las patas no se le veían, eran unas patitas así como, era notoriamente más chico que el resto de los jugadores y se veía así. Y me acuerdo que en una, weón, iba corriendo rajado, así por el lado derecho, sí, por el lado derecho de la cancha, atacando de derecha a izquierda desde mi visión del estadio. Que era como al frente de Marquesina, se podría decir. Y me acuerdo que se los pasaba, weón, como quería Carlos Caselli. Y en una se va como por el lateral derecho. Iba corriendo con toda su fuerza, weón, y se enredó con esas tiras de papel. Weón, quedó como una momia, porque se cayó, empezó a rodar y empezó como a enredarse con esos papeles. Y era una momia, weón. Carlos era como un capullo, así como que después le iban a salir alas, weón, y iba a salir como una mariposa. Quedó totalmente enrollado, weón, con esos papeles. No sé si él se acordará, porque la otra vez lo etiquetaron. No sé si él se acordará, weón, de esa vez, de que se iba corriendo, se cayó y quedó enredado con los papeles. Y me acuerdo cuando ya el partido iba 4-0, el Estadio Sausalito tenía una pista de, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llaman las pistas de las bicicletas? Que eran unas pistas que son como, no son planas, son como un poco en diagonal. Oh, lo tengo en la punta de la lengua y tengo una weá al lado aquí, de hecho, de la casa. Entonces cuando ya el partido iba 4-0, yo vi un niñito jugando abajo, ¿cachai? Y era bacán porque como que todavía había una reja y después de la reja quedaba un poquito de pasto todavía y después venía la pista esa de... Oh, weón, se me olvidó el nombre. Entonces yo le dije, mi papá, ¿puedo ir a jugar con esos niños? Sí, me dice. Entonces bajé y nos pusimos a jugar. Y estaba lleno de niños, los niños no estaban ni mirando el partido, sobre todo después de un 4-0 y quedaba caleta de partido. Entonces como que ya se había perdido la emoción. Y me puse a jugar con esos niños, me acuerdo. Y era bacán porque con los niños nos imaginábamos que toda esa gente que estaba ahí nos estaba mirando a nosotros. Y era una pichanga más fome que la chucha. Pero daba la sensación de que la gente, porque estábamos jugando así la galería y nosotros ahí abajo. Entonces parecía de verdad como que la gente nos había ido a ver a nosotros nuestra pichanga charcha que está ahí. En la primera anécdota hoy día conté que vengo llegando de la graduación de mi hijo menor. Y pensando en este tema de los podcasts, de las anécdotas, pensé de que ellos están creando sus propias anécdotas y son tan diferentes a las mías por la generación. Imagínate, yo me crié en los años 80, era niño, estamos en el año 2025, ellos nacieron en Alemania, han vivido toda la vida acá, han ido al colegio acá, es otro planeta, otro mundo, otra sociedad. Y empecé a pensar en todas las cosas que ellos están viviendo totalmente de otra manera, ¿cachai? Ya el solo hecho de estar en otro país, ¿cachai? El tema de todo lo que es las redes, weón, el internet. Por ejemplo, mi hijo mayor está hoy día de cumpleaños mientras estoy grabando esto. Y se fue a España con 17 años, a Valencia, con un grupo de amigos y amigas a celebrar, ¿cachai? Se quedó como una semana ya porque hay un amigo que está haciendo la práctica ya. Entonces iban a quedar en el departamento de él. Y se fue para allá una semana y la noche de su cumpleaños, que fue anoche de hecho, después de las 12 iba a tener 18 y iba a poder entrar a una discoteca y se fueron a Ibiza. Por esa noche, bueno, el vuelo le salió como 40 euros, de Valencia a Ibiza. Y se fueron por la noche, o sea, volaron, bueno, no sé, 10, 11 de la noche a Ibiza, entraron a la discoteca, pero después de las 12, porque mi hijo a las 12 cumplía 18, y después de la discoteca se fueron al aeropuerto y volvieron a Valencia, ¿cachai? Entonces yo digo, qué bacán, a los 17 años, 17, 18 años, él ya tiene una anécdota, weón,
Pero inolvidable, po, weón, que cuando cumplió sus 18 años estaba en la discoteca Pacha, que es la discoteca más famosa de Europa casi. Ahí, ¿cachai? Estaba Boy George, me dijo, weón, va a estar Boy George, ese Do You Really, va a estar ahí en la discoteca Pacha, pero no cantando, sino que como haciendo un de DJ set. Entonces yo dije, qué rico, weón, de que al final ellos estén como creando su propia película, enriqueciendo el guión de su propia película, de su propia vida. Y es bacán, pues, weón, ¿cachai? Porque, claro, yo le puedo dar muchos consejos a mis hijos de cosas como random, así básicas, como generales, pero al final ellos van construyendo, weón, el día a día, las decisiones que toman. Uno toma, ¿cuántas decisiones toma uno al día? Me voy por esta calle, me voy por esta otra. Si me voy por esta calle, puta, voy a ver a un weón que se cayó, no sé, que se sacó la chucha, y si me voy por esta calle, weón, un perro me va a perseguir, no sé, como que cada decisión que uno toma deriva en cosas que uno se acuerda, weón, y en cosas que después uno puede contar como esto. Ya, hoy día no he contado ni una anécdota de minita. Y yo creo que no puede ser, pues bueno, no puede ser un podcast sin temas de minita. Mira, voy a empezar a contar anécdotas ya que se pasan como a otro nivel. Así que si hay alguien viendo esta anécdota en especial con alguien muy joven, como un niño muy chico, escúchenla ustedes primero y después decidan si quieren que su hijo escuche esto. Para un carnaval acá, que para los que han estado acá para el carnaval es un hueveo así, pero infinito. Son 5 días. Bueno, el carnaval empieza el 11 del 11 a las 11 de la mañana, pero eso es un día nomás. Eso es en noviembre. Y después, como en febrero, marzo, nunca exactamente en la misma fecha, son 5 días de hueveo. Empieza un jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, son 5 días. Los días más fuertes son el primer día y el último, que es el desfile donde pasan como los carros tirando dulce y todo eso. Y las calles, weón, son calles cerradas llenas de gente tomando, curado. Es una weá que hay que vivirlo. O sea, es difícil que yo le explique cómo es el carnaval y cómo es el hueveo. Es una weá así ya, pero yo nunca he visto un carrete así. Y tantos días, más encima. Entonces me acuerdo que en uno de esos días de carrete estábamos en una calle que se llama el Sulpichstraße y la tenían cerrada y está lleno de bares, pues, bueno, todos los bares llenos y la calle era un mar de gente. Esa calle la cierran también por los mundiales. Cuando juega Alemania y ganan y hay celebraciones de, por ejemplo, cuando Alemania ganó el mundial, esa calle estaba llena y para el carnaval se usa mucho. Entonces yo me acuerdo que andaba con un amigo, pues, bueno. Andábamos ahí, bueno, primero como tomando cervecita en la calle y viendo para dónde íbamos a entrar después, pues, bueno. Y lleno de gente, pues, bueno. Y encima es raro porque de repente hace frío, o sea, estamos hablando de febrero, invierno, y andan unas minas con unos disfraces casi en pelota. Y digo, pero bueno, ¿cómo no tienen frío? Bueno, estábamos ahí, weón, tomando, conversando, y de repente aparece una mina sola, que era rubia, pero era esas minas que son más que rubias. Las alemanas son rubias y tienen el pelo como amarillo, pero esta mina tenía el pelo casi blanco rubio, era muy más que rubia, ¿cachai? Muy blanca, ojos azules, una cara así muy, muy nórdica, pero muy, muy, muy nórdica. Resaltaba mucho porque era mucho más clarita que la alemana incluso, ¿cachai? Entonces la mina andaba como, era raro porque andaba como paseándose y todos se la joteaban, pues estaban todos los buenos curados y la mina andaba como observando, así como escaneando, ¿cachai? Y de repente la mina nos ve así, bueno, yo estaba con un amigo, no voy a decir de qué país era ni nada, pero no era alemán. Entonces la mina nos ve y se acercan a nosotros. Es como que nos eligió, es una weá súper rara. La mina andaba escaneando y nos ve a nosotros y se nos acerca, directo. Y nos empieza a hablar, weón, y de dónde son, y nosotros no somos, yo, bueno, yo soy de Chile, y la mina era estoniana, era de Estonia. Weón, no pasaron ni 5 minutos y la mina nos dice así casi, weón, literal, nos dice cara raja. Oye, ¿para dónde nos vamos? Vámonos los tres a otro lado, dice. Y yo tenía un departamento re feo, me daba vergüenza llevar una mina, y este weón vivía más lejos, entonces de repente, yo me acuerdo que estaba relativamente cerca de la oficina, o sea, caminando eran 15 a 20 minutos caminando ahí. Y le dije, yo tengo una oficina aquí, weón, cerca, vamos para allá. Y yo siempre tenía copete en la oficina. Fuimos para allá, weón. Y yo no sé si la idea de la mina desde un principio era como que quería con los dos, pues, weón, ¿cachai? Al mismo tiempo. Y era como rara la weá, pues. Entonces estábamos en la oficina, weón, y sí, pues como que pasó algo, pero era incómodo. Era muy incómodo en la oficina porque era como que, más encima como era carnaval, podía ser que llegaran gente. Yo tenía una oficina con 4, y compartía la oficina con 4 weones más, con 3 weones más. Entonces, como era carnaval, ellos podían llegar igual que yo ahí a la oficina.
Entonces la mina viene y dice, no sé por qué no lo dijo al principio, pero bueno, seguramente a lo mejor la mina primero nos quería conocer. Weón. Entonces de repente la mina viene y dice, vámonos para mi casa. Nosotros nos miramos ya y nos fuimos en taxi, de hecho, agarramos un taxi y bueno, nos fuimos a su casa. Estaba un poquito lejos la casa de la mina. Bueno, llegamos y la mina era tan rara, era una mina muy rara, pero era, weón, llamaba la atención. La mina era muy bonita, weón, era muy caliente, weón. Llegamos a la casa, weón, y la mina dice, ya, pues, o sea, como que a lo que vinimos. Y la mina usaba lentes, me acuerdo. Y fue una weá tan rara porque la mina se sacó los lentes, los dejó en el velador, abrió el cajón y tenía otros lentes, ¿cachai? Otro lente óptico, me refiero. Se puso los lentes, dijo, ya, ahora sí, estos son los lentes para estas vacaciones, dice. Y la mina tenía unos lentes para... No sé, le puso un pito ahí, pero tenía unos lentes para... Así. O sea, la mina tenía unos lentes especial que se los ponía en ocasiones cuando iba a hacer algo con... Y era rara porque la mina quería con los dos, pues, weón, ¿cachai? Puta, es rara como contar esta weá para que no suene así como... Quería la mina con los dos. Pero era raro al mismo tiempo, ¿cachai? Era como que me encima que... No sé, como que pasarse a rozar con otro weón, aunque sea un amigo, como que era incómodo. Entonces, nada, pues la mina, weón, yo me acuerdo que me fui a la cocina, weón, estaba con mi amigo. Después llegué yo y la mina, ya, ahora tú, me dice. Yo dije, ya, bueno. Y la mina era muy simpática, era, aparte de todo, la mina era muy simpática, era muy interesante, se notaba que era una mina muy inteligente, tenía pinta como de matea, así, ¿cachai? Pero estaba más loca que la chucha, obviamente, para hacer una wea así, de llevarse a dos weones hacia la casa que ni siquiera conocía, que lo había conocido en la calle y que ella lo eligió. Entonces me acuerdo que después estábamos los tres en la cama conversando, tirados, así, todo oscuro, ¿cachai? Entonces me acuerdo que yo estaba como apoyado con la cabeza en el muslo de la mina, ¿cachai? Y le tenía la mano agarrada a la mina y le estaba haciendo como cariño, conversando, riéndonos, weón, así, hablando, intercambiando conversaciones entre los tres, porque estábamos los tres tirados así, weón, en la cama. Yo haciéndole cariño a la mina, weón, y de repente empiezo a escuchar como alguien aguantándose la risa, ¿cachai? Y yo como que miro y digo, ¿qué onda? Y resulta que era la mano de mi amigo, weón. Y mi amigo se había quedado callado para cagarse la risa, ¿cachai? Para ver hasta dónde era, hasta cuándo me iba a dar cuenta yo de que era la mano de él y no la mano de la mina, weón. Y el weón también le dijo a la mina, le dijo, cacha, cacha. Entonces estaban los dos mirándome como yo estaba hablando y yo haciéndole cariño a la mano así de la mina, pensando que era la mano de la mina y era la mano de este conche su madre. Así que le dije, weón, qué asqueroso, cómo te estoy... Bueno, haciendo cariño en la mano y la mina con los weón cagado la risa, weón. Después, weón, como que nos quedamos dormidos. Tenía una cama, esa era una cama más grande que 2 plazas. Era una cama gigante la weá, me acuerdo, era muy grande. Entonces, como tirado así, como nos quedamos dormidos. Y yo en un momento me desperté, weón. Y a mí nunca me ha gustado despertar en otra casa. O incluso nunca me ha gustado que una mina despierta acá en mi casa, como que me incomoda. Como que ya quiero que se vayan después. O yo, weón, generalmente si yo me despierto me voy de la casa. Entonces sí, weón, vi, me levanté al baño, weón, y cuando vuelvo, dije, ya, weón, pico, llegó el momento de irse, porque voy a estar aquí, weón. Así que me vestí lentito, tomé mis cosas, me las llevé para el baño, me vestí lentito y me fui, weón. Me fui, weón, y había como un paradero de tranvía, de metro cerca de la casa. Yo estaba ahí esperando. Me acuerdo que había me encontré un casco de moto, no sé si había sido algún disfraz de carnaval, un casco de moto así bacán, pues, weón, súper bacán. Estaba en el paradero y no había nadie, weón, no había nadie. Así que me lo llevé, pues, weón, dije, ah. Y de repente estaba ahí en el paradero, weón, y me llama mi amigo. Me dice, weón, me levanté al baño, ¿dónde estás? Y yo le dije, no, al final, weón, me vine, los dejé ahí tranquilos, weón. Así que, bueno, aprovecha solo después, o mañana, no sé. Me dijo, no, si a mí me da lata también, así que también me voy a ir, pues. Así que espérame en el paradero, me dice. Y llegó el weón, pues, y nos cagamos la risa de la situación, porque fue una noche tan como rara. Y nunca más volvió a ver a esa mina. Nos dimos los teléfonos, pero nadie nunca se llamó. Yo nunca la llamé, mi amigo tampoco la llamó, ella nunca nos llamó a nosotros. Y después conversábamos con mi amigo. Esa mina está claro de que no era la primera vez que hacía una wea así. Seguramente la mina, para ella era como algo habitual salir y llevarse a 2 weones para la casa. O a lo mejor más de 2 weones, quién sabe. O a lo mejor una mina, llevarse un weón y una mina, no sé. Entonces, claro, la mina nos decía que ella salía sola, que a ella le gustaba salir sola. Entonces nosotros pensábamos, pues dijimos, quizás cuántas veces la mina ha hecho esta weá de ser experta en este tipo de weá. Y nosotros éramos como principiantes, pues, weón, para ese tipo de cosas. Ya casi 1 hora, suficiente. Para terminar, lo mismo que digo siempre. Suscribirse al canal, hacerse miembro si pueden, dar gracias, que son como una propina que hay en los comentarios, que podéis dar lucas, 2 lucas, no sé, si te gustó el video.
le podéis dar un gracias, una propina, o te podéis, aparte de suscribirte, te podéis hacer miembro, pagando también como 2 lucas al mes, no sé, como un apoyo. Lo otro, muy importante, en agosto voy a ir a Chile, entre el 4 y el 22, a lo mejor tú vayas a ver esto en septiembre, en octubre, y yo ya estuve en Chile, pero para la gente que ve esto antes de agosto, y esto es muy importante, el sábado 9 de agosto, a mediodía, voy a hacer una junta en Viña, con el lugar que todavía no decido, no defino, lo voy a avisar por Instagram, por eso es importante que me sigan en Instagram, y en TikTok, porque ahí voy a estar avisando. Y el sábado 16 de agosto va a ser en Santiago, también una junta abierta pública en un lugar público para que vaya cualquier persona, están todos invitados, cualquier persona que tenga ganas de ir y que para que nos conozcamos en persona, echamos la talla un rato, pueden ir. Lo otro, estoy haciendo sorteos de vino, del vino Mr. Roca en Instagram. Hay un video ya que está corriendo, que es un sorteo de tres ganadores, y cada ganador se lleva 2 botellas de vino, o sea, son 6 botellas, y lo voy a elegir dentro de los comentarios con un programa que se hace automático. Entonces todavía pueden participar seguramente en ese sorteo, y si es que no, voy a estar haciendo un par de sorteos más. Y en Chile el único problema es que solamente se pueden ir a buscar los vinos en Viña o en Santiago, no tengo la capacidad de mandar esos vinos. O si alguien va a ir a la junta y que se gana esos vinos, esas 2 botellas, se los puedo pasar yo en la mano si quieren. Así que ahí les voy a estar avisando dónde pueden ir a buscar los vinos en Viña y en Santiago. Y también acuérdense que los podcasts están saliendo por el cable, por la señal de Marga Marga TV, que salen en Claro, Zapping o algo así, no me acuerdo, mejor no digo nada. Pero si algún día están haciendo zapping en el cable y les aparece un podcast, aprovechen ahí de verlo, porque es rico a veces estar en otra situación, ¿no? Ver el podcast en el teléfono a veces no es lo mismo que estar tirado en la cama, viéndolo en la tele, comiéndose alguna cosita ahí. Muy atento, porque en Chile voy a grabar 20 podcasts con invitados muy bacanes, muy bacanes. Y estoy impresionado, de que la gente aceptó grabar conmigo. Así que ya, 1 hora estoy grabando, obviamente seguramente con algún par de edición que voy a tener. El video va a quedar un poco más corto, pero eso, estoy súper cansado. Pensaba grabar otro podcast ahora, pero no me da. Estoy así, que me caigo de sueño, tengo hambre, me está llamando mi hijo de España que está de cumpleaños, así que lo tengo que llamar para desearle feliz cumpleaños. Gracias por llegar al final del video. Acuérdense de seguirme en todas las redes, porque estoy muy en contacto con la gente. Por ejemplo, cuando hago video, preguntas y respuestas, las preguntas las pido en Instagram o en TikTok, así que para que me vayan a seguir allá. Y eso, estoy súper cansado, pero me di el trabajo, de estar presente ahí. Mucha gente que me escribe, que camina a su trabajo, haciendo cosas, ya hasta me está llamando. Así que muchas gracias por llegar hasta acá, y Chabela, nos vemos. Voy a saludar a mi hijo.